tal? Soy Miriam Elizabeth Fernández de Zuleta. Soy una mujer ama de casa porque no hace mucho me jubilé de la docencia y soy una mujer que se encarga del hogar, que está con su familia. Y en este tiempo he estado buscando de Dios, preguntándole qué hacer para Él, cómo moverme con Él, cómo hacer las cosas para Él. Y Él dio esta posibilidad, me fue guiando por este camino que para mí es muy difícil porque soy una mujer grande, pero con la ayuda de mi familia sé que lo voy a lograr, obviamente, con el auxilio del Señor que me daba su palabra y me decía en ella que me iba a acompañar, me iba a guiar, me iba a enseñar e iba a poner sus ojos en mí. Eso está en el Salmo. Este canal se va a llamar Menos sé y más sé. Y esto significa que es en la vida de uno menos de Cristo o más de Cristo. En el transitar de mi vida, yo lo conocí a Él aproximadamente a los 20 años. Y desde allí vengo formándome y desde allí también obviamente he pasado por varias etapas de menos sé y de más sé. Y he visto cómo personas en su etapa de menos sé a veces se perdían, a veces no podían soportar el tiempo, el transitar del menos sé sin desviarse directamente y olvidarse del camino de Dios. Yo entiendo que el canal es para dar testimonio de la gente que puede contar de las maravillas que Dios hizo en su vida, a pesar de que estaban en su etapa de menos sé. Porque en la etapa de menos sé siempre es útil, porque esa es la etapa donde aprendemos, donde conocemos, donde somos preparados para la obra de Dios. Esa etapa de menos sé es una etapa de victoria, porque es una etapa que otros le dicen desierto, que otros le dicen la prueba, pero transitarla esa me lleva al más sé, me lleva a estar más con Cristo, me lleva a tener más de Cristo en mí. En este canal la idea sería traer personas para que den testimonio de la obra de Él en sus vidas, cuando había menos de Cristo y cuando había más de Cristo. Y cómo lo han transitado y cómo han podido superar ese tiempo, ese momento, para que nos den idea, para que nos ayuden, para que fortalezcan nuestra fe, para que si alguno de nosotros o ustedes estén pasando esta etapa o cualquiera de ellas, puedan fortalecerse y aquel que está en más sé, mantenerse en ella. En este tiempo hay muchas corrientes que hablan como de Cristo, pero no es de Cristo de quien están hablando. Y eso permite confusión en la gente y terminan en corrientes que son diferentes a la fe propiamente dicha. Hoy quisiera compartirles una palabra que Dios me ha traído a la mente y que me hacía recordar en qué posición me encuentro yo. Estoy hablando del Salmo 143:10. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permíteme que tu espíritu me lleve a hacer el bien. Y la verdad, este salmo ha sido crucial para mi vida, porque en ella, como dice, tú eres mi Dios, yo lo que estoy haciendo es reconociéndolo a Dios, reconociendo su poder sobre mí. Pero también le estoy pidiendo ayuda. Y en esa ayuda me estoy reconociendo también mi debilidad y mi pertenencia a Él y mi dependencia de Él. Pero también en este tiempo en el que vivimos, yo no puedo decir que yo no he llegado a ningún lado si no era que el Espíritu me guiaba. Y dice acá, llévame para hacer el bien. Mi idea es traerle a ustedes los caminos del bien del Señor,
porque dice la palabra que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Y eso es lo que quiero. Mi intención es traerles una enseñanza y, ¿por qué no?, un momento de fe, de esperanza, viendo que otros también han pasado por situaciones que ustedes y que yo, y cómo uno las puede superar. También me recordaba una cita bíblica que está en San Juan 15:5, y dice el Señor: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da muchos frutos. No podrá hacer nada sin mí. Crear un nuevo tiempo con el Señor, a fortalecer nuestra relación de amistad con Cristo, porque este es un tiempo muy difícil y este es el tiempo en que Dios nos ha llamado para hacer su obra. Y yo estoy por hacer la obra, pero es para ustedes y para mí. También estábamos pensando con los jóvenes de mi casa, poder trabajar con ellos. Veremos cómo Dios va a ir manejando, porque como dice su palabra, Él está unido a nosotros, y que si estamos unidos a Él, Él va a ir obrando y va a ir dando señales de cómo seguir. Una de las cosas que sí el Señor ya ha hablado y ya ha manifestado es que inventemos matrimonios, para que esos matrimonios también puedan dar cuenta de cómo era su matrimonio con menos de Cristo y con más de Cristo. Bueno, eso es todo por ser la primera vez. La próxima les cuento un poco más. Gracias.